Hola a todos y a todas. Mi nombre es Brenda Yasmín Pérez Cortázar. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. Y a continuación voy a compartirles un video sobre las entrevistas de trabajo. El video contiene información interesante sobre este tema. Te invito a conocerla. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. El trabajo es una faceta muy importante en nuestras vidas. Nuestro desarrollo profesional está ligado a un buen clima en el lugar de trabajo para hacernos sentir valorados y motivados. Es por eso que aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre las entrevistas de trabajo. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas. En este proceso, el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. Es el momento más importante del proceso, al que solo acceden los candidatos con posibilidades de ser incorporados al puesto vacante. ¿Cuál es la finalidad de la entrevista de trabajo? Viéndolo desde la perspectiva de la empresa, es conseguir información verídica sobre nosotros como profesionales y personas, y desde la perspectiva personal es conseguir información sobre la empresa y el puesto laboral que ofrecen. Importancia de la entrevista de trabajo. El buscar empleo no es una situación sencilla, y menos en estos tiempos donde las oportunidades se esfuman. Sin embargo, una o varias reuniones que se tengan deben de estar cuidadosamente preparadas para la persona que lo interrogue se dé cuenta de sus capacidades, actitudes, carácter y lo que tiene a favor para ocupar el puesto. Modelos de entrevista de trabajo. Principalmente existen dos, que es la entrevista tradicional y la entrevista por competencias. En la entrevista tradicional se centra en la idea del puesto de trabajo, resalta las tareas y funciones que se deben llevar a cabo en dicho puesto, siendo solo importante que el personal cumpla con esas tareas y funciones. Se elabora partiendo del diagnóstico de necesidades. Y la entrevista por competencias es una conversación preparada en la cual el entrevistador informa al candidato sobre puestos de trabajo. Actualmente es objetiva, segura en la medición de habilidades personales, desarrolla preguntas estructuradas según el perfil que se busca, facilita la evolución y contratación del personal. Tipos de entrevistas. Existen distintos tipos de entrevistas. Se clasifican según su directividad, su estructuración, número de personas, número de entrevistas y según su grado de tensión. Según su directividad, se clasifica en tres: cerrada, abierta y mixta. En la cerrada, el entrevistador hace preguntas y el candidato responde de manera clara y precisa. Su esquema es el de pregunta-respuesta, que suele abarcar datos personales, familiares, académicos y profesionales. En la abierta, es informal, no hay un esquema previo ni preguntas concretas, son de un tipo más abstracto y parece que se improvisa sobre la marcha, se deben evitar las dudas y contradicciones. Y la mixta, es muy común y supone una mezcla de las dos anteriores. Así, el entrevistador puede comenzar siguiendo un guión y continuar con preguntas generales y abiertas, dejando que el candidato se explaye. Clasificación según su estructura, estructurada y no estructurada. En la estructurada se pregunta a cada entrevistado una serie de preguntas cerradas preestablecidas con una serie limitada de categorías de respuesta. En las entrevistas no estructuradas, las preguntas no están prefijas, suelen ser de carácter abierto y el entrevistador tiene que construir la respuesta. Son entrevistas flexibles, permiten mayor adaptación a las características de los sujetos. Según el número de personas, existen dos: individual y colectiva. La individual es una técnica de recopilación de información que tiene lugar cara a cara entre el evaluador y la persona entrevistada, o sea, dos personas. Y la colectiva, en ese tipo de entrevista participan varias personas. Pueden ser dos o más entrevistadores y varios entrevistados, dos o más entrevistadores al mismo tiempo y un único entrevistado, o un entrevistador y varios entrevistados. Según el número de entrevistas, puede ser inicial, de selección o final. La entrevista inicial se utiliza cuando hay muchos candidatos. Es una entrevista poco profunda basada en el análisis de currículum y su objetivo es reducir el número de candidatos a un tamaño manejable. La de selección pretende determinar el valor de cada candidato en relación con el puesto a cubrir. Si no ha habido una entrevista preliminar, la primera parte es para valorar el currículum y después se profundiza en la motivación, habilidades, competencias y aptitudes relevantes del candidato para el puesto. La final se utiliza cuando quedan pocos candidatos. En ella se habla de temas más profesionales, se negocian las condiciones de incorporación y salario. Según su grado de tensión, son tres: normal, profunda o estandarizada.
La normal persigue la creación de un clima de confianza. Tras el saludo, el seleccionador intenta disipar la ansiedad que todo candidato lleva consigo. La profunda, se intenta probar los nervios del candidato para ver cómo reacciona y comprobar su control emocional. Se introducen factores de presión que demuestren el aguante del candidato. Y la estandarizada, más altamente estructurada, la cual se apega estrechamente a un conjunto de preguntas sumamente detalladas en forma especialmente preparadas. Sugerencias prácticas para una buena entrevista. A continuación te comparto 10 consejos para que tus entrevistas laborales sean exitosas. 1. Consigue información extra sobre la empresa y el puesto que te ofrecen. 2. Prepárate para las preguntas de la entrevista. 3. Prepara tus referencias. 4. Practica la presentación. 5. Viste de manera formal. 6. Cuida tu entrada. 7. Toma notas y escucha con atención. 8. Cuida tu lenguaje corporal. 9. Actúa correctamente durante la entrevista. Y 10. Sea agradecido. ¿Qué valida la entrevista de trabajo? La entrevista es una técnica de selección que permite recoger, contrastar y validar información sobre los candidatos y a su vez transmitirle datos sobre el puesto y la organización. Investigaciones de referencias del personal antes de ser seleccionado. Se han de pedir referencias de manera confidencial y bajo secreto profesional de los candidatos que hasta el momento parezcan adecuados al puesto, a los responsables inmediatos de sus anteriores empresas. La mayor parte de las empresas usa el correo y el teléfono para verificar las referencias. Es preferible hacer las verificaciones telefónicas porque ahorran tiempo y favorecen la imparcialidad. La información más confiable proviene, por lo general, de los supervisores. Primero, se recomienda verificar los siguientes datos de la solicitud: título del puesto ocupado, razones para dejar el empleo anterior, duración en el puesto y salario anterior. En la confirmación de la referencia es necesario tomar en cuenta que en las recomendaciones influyen los gustos o disgustos personales y los amigos están dispuestos a elogiar a su recomendado. Existen distintos tipos de investigaciones, como lo son los antecedentes de trabajo, que permiten comprobar las capacidades del trabajador. Los antecedentes penales, es importante su verificación, pues su comprobación puede ser un inconveniente para contratarlo. Las cartas de recomendación, su validez puede depender de la persona que lo recomienda. Y en el domicilio y familia del solicitante, consiste en que una trabajadora social acuda al domicilio para entrevistar al mismo solicitante, con el fin de darse cuenta del medio ambiente en el que vive. Los componentes de la entrevista. Es el entrevistador, es la persona que dirige, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace las preguntas adecuadas y cierra la entrevista. El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese en la comunidad, dicho tenga la idea o experiencia importante que desea transmitir. El puesto de trabajo, perfil solicitado y las condiciones ofrecidas. Y la empresa, quiénes son y qué hace. Preparación, fases, guía e informe de la entrevista. La preparación. Así como un entrevistador prepara una entrevista antes de realizarla, nosotros también debemos hacerlo con anterioridad y, de ser posible, hacer simulaciones previamente para intentar dar respuesta a posibles preguntas de distintos tipos. Las fases de la entrevista son la preparación, el entorno físico, el saludo y la acogida, la charla introductoria y la recepción. Guía de la entrevista. Elaborar un guión sobre los datos que interesan de los candidatos, la formación y la experiencia profesional. El informe de la entrevista. El resultado y conclusiones de la entrevista deben ser redactados inmediatamente después de la finalización de la misma, con el objetivo de no omitir ningún dato que distorsione el resultado logrado. El informe debe ser claro, concreto e inteligible, por si posteriormente alguien siente la necesidad de consultarlo. Los factores de la entrevista. Algunos factores son crear clima de confianza, iniciar entrevista con preguntas sencillas, escuchar con atención e interés, planear el tiempo necesario para cada punto, evitar interrupciones, observar estrictamente al entrevistado, establecer y mantener buena relación, proporcionar información con honestidad y sinceridad, hacer anotaciones minuciosas y una buena disposición y paciencia. ¿Qué preguntas te puede realizar el entrevistador? Algunas de las preguntas que te pueden realizar son: ¿qué significa para ti el trabajo? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Qué cursos has hecho últimamente? ¿Cómo te actualizas a nivel profesional? ¿Por qué te marchaste de la empresa? ¿Por qué te despidieron? Si le seleccionamos para esa posición, ¿qué acciones va a llevar a cabo durante la primera semana para mejorar? ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Qué es lo que te motiva en un trabajo? ¿Por qué debo contratarle a usted? Conclusión del tema. En conclusión, realizar una buena preparación de una entrevista de trabajo no es tan complicado y se traduce en un plus muy importante a nuestro favor que no debemos desaprovechar.
Trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que esta información haya sido de tu ayuda y pues muchas gracias por el tiempo. Hasta luego.